¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien, les envío saludos. Hoy continuamos con los temas de historia y le damos continuidad al tema que vimos con anterioridad, que era el de la Revolución Mexicana y su última fase, que es la institucionalización. Hoy comenzamos con un nuevo tema que es el Maximato, ocurrido entre 1924 y 34, 10 años en los que el jefe máximo del país fue Plutarco Elías Calles. ¿Qué es esto? Calles fue presidente de 1924 a 1928, pero los presidentes que le siguieron hasta 1934 pues prácticamente eran como títeres de Plutarco Elías Calles. Por eso se le dice Maximato, porque había un jefe máximo que era Calles. Ahora, hay que recordar que la revolución pues estaba pasando de la era de los caudillos a la era de las instituciones, y esto lo comprendió muy bien Calles. Vamos a observar poco a poco cómo cimienta su poder en México y cómo va controlando dicho poder. Primero comencemos cómo llega Calles al poder. Bueno, pues Calles es electo presidente de 1924 a 1928 y es apoyado por uno de sus grandes amigos, que es Álvaro Obregón, que en ese entonces era el jefe máximo de la revolución. Obregón era un general pues con bastante experiencia y hasta cierto punto controlaba Calles, o controló a Calles durante su presidencia. Cabe recordar que Calles lleva a cabo durante su presidencia, la famosa ley para reelegir a Obregón. Y entonces esto permite que Obregón regrese como a postularse para presidente. Sin embargo, antes de eso, y dejando como base el dominio de Obregón sobre Calles, ocurre la Guerra Cristera durante el gobierno de Plutarco Elías. ¿Qué es esto de la Guerra Cristera? Pues ocurrió entre 1926 y 1929 y es un conflicto en el cual se rebelaron fieles católicos y la Iglesia Católica contra el gobierno de Calles. Por una simple y sencilla razón. Calles establece una ley que se llama así, Ley Calles, que limitaba el culto católico en México. Es decir, era muy difícil ser cura, limitaba las funciones de la Iglesia Católica, limitaba la fe de los católicos, y entonces deciden rebelarse sobre todo en una zona que es considerada del Bajío, que es Michoacán, Jalisco, Guanajuato. Sin embargo, la rebelión es sofocada por el ejército mexicano y ahí concluye la rebelión cristera. El otro hecho importante durante la presidencia de Calles es la reelección de Álvaro Obregón. Como hemos mencionado, Álvaro Obregón quiere perpetuarse en el poder y para eso organiza la reelección. Sin embargo, es asesinado en 1928, justo cuando había sido electo mediante votaciones como presidente de la República. Ahí lo vemos con su gran amigo Plutarco Elías Calles. Y esto pues prácticamente pone fin a los grandes caudillos de la revolución que son asesinados, desde Madero, Zapata, Villa, Carranza y por último Obregón. Y también sienta las bases para establecer un nuevo México, un México no de caudillos, sino de instituciones. Y eso lo comprendió muy bien Plutarco Elías Calles, comprendió muy bien cómo Obregón controlaba el poder, y así es como da inicio también la idea y el hecho de que Plutarco Elías Calles se convertía en el principal jefe máximo de México. Y por lo tanto coloca presidentes para manejarlos. El primero es Emilio Portes Gil, quien gobernó México de 1928 a 1930. Portes Gil era una persona muy leal a Calles, fue secretario de Gobernación, y cuando es asesinado Obregón, pues México se queda sin presidente. Así que la ley estipulaba que se debía de colocar a un presidente interino. Esto quiere decir que no era elegido por el pueblo. Este presidente interino pues es apoyado por Calles, ahí lo observamos junto a Emilio Portes Gil, y gobierna México en la etapa que hemos mencionado. Ocurren dos acontecimientos muy importantes durante la presidencia de
Portes Gil. Uno es la rebelión escobarista del general Escobar en el norte del país, y tiene como fin desconocer el gobierno de Emilio Portes Gil, porque decía algo que tenía mucha verdad, y es que mencionaba que el verdadero gobernante de México no era el presidente, sino era Plutarco Elías Calles, quien tras bambalinas orquestaba todo. Sin embargo, la rebelión escobarista es reprimida por el ejército mexicano y Calles termina con uno de sus obstáculos para controlar el poder. Esto lo entiende muy bien Calles y decide fundar el PNR. El PNR es el Partido Nacional Revolucionario y es el antecedente de lo que hoy conocemos como PRI. ¿Por qué es importante el PNR? Porque sustituye el papel de los caudillos, de los líderes revolucionarios. Ya no va a ser por medio de las armas para que llegues al poder, sino va a ser a través del Partido Nacional Revolucionario. Quien no pertenecía a este partido no podía acceder al poder. Y se comprendió también que la historia nos marca que hasta el año 2000, de 1929 hasta el año 2000, gobernaron presidentes pues provenientes de ese partido, o sea, del PRI o PNR en aquel entonces. Y el primer presidente electo bajo las siglas del PNR es Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio, a diferencia de Portes Gil, sí es elegido mediante votaciones populares y gobierna a México de 1930 a 32. Portes Gil en un primer momento fue fiel a Calles, sin embargo tenía ciertas políticas que no eran del todo convincentes para Calles. No le gustaban mucho a Calles algunas políticas de Pascual Ortiz Rubio, y entonces empiezan a existir desacuerdos entre el presidente y el jefe máximo de la política en México, que era Plutarco. Y para ello, pues, Calles no le gusta esto, no le gusta que se le rebelen, y entonces se menciona en la historia que le empieza a amenazar a Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio comienza a observar cómo no puede gobernar el país, se le empiezan a rebelar, así que decide renunciar. Ya sin el apoyo de Plutarco Elías Calles, renuncia, y esto pues lo provoca el mismo Calles para colocar a una persona más leal todavía, que es el presidente Abelardo L. Rodríguez. Él tampoco va a ser elegido mediante votaciones populares, o sea, por el pueblo, sino que va a ser nombrado por el Congreso de la Unión como presidente sustituto, es decir, para terminar un periodo presidencial. Abelardo L. Rodríguez fue el último presidente del Maximato y lleva a cabo ciertas políticas que vamos a ver más adelante, pero mencionar que fue el último presidente que controló de manera total Plutarco Elías Calles. Ahí lo observamos en una foto acompañado de quien manejaba realmente el poder en México, y era un presidente de un perfil bajo, pero que llevó a cabo ciertas políticas importantes para México, por ejemplo, como el establecer el salario mínimo, algo que se demandaba desde el Porfiriato, se demandó por parte de los hermanos Flores Magón y por parte del movimiento obrero durante la Revolución, pues hasta 1934 se consolida el salario mínimo en México. Para concluir, les presento esta frase que se escuchaba, era una frase muy popular en México por ahí de los años 30, que mencionaba lo siguiente, en alusión al Maximato. Decían que en la residencia de gobierno vivía el presidente, pero que el que gobernaba México, el jefe, en realidad vivía en otro lugar, y ese era Plutarco Elías Calles. Esa es la mejor frase que resume el Maximato. Y también observamos cómo durante este periodo de 10 años pues se
digamos, se acaba la época de los caudillos, desde Madero hasta Carranza, de Villa hasta Zapata, y con la muerte de Obregón pues nace otro México controlado por este personaje que es Plutarco Elías Calles, a través de este proceso llamado maximato, y con un principal aparato que va a dominar México durante los siguientes 70 años, que es el PNR, años más tarde convertido en el Partido Revolucionario Institucional, único partido a través del cual van a llegar los presidentes de México. Nos vemos en la siguiente clase.